Muy bien, vamos a comenzar con el caso Ángeles. También en esta tarde hay novedades que tiene Rubén Suárez, que nos está llamando desde uno de los equipos de C5N. Rubén. Seguramente, Adrián Agostina, buenas tardes. En los próximos minutos, por estas escaleras del Palacio de Tribunales de la calle Talcahuano saldrán los abogados defensores de Jorge Mangieri, el doctor Miguel Ángel Pierri, el doctor Marcelo Biondi, que ingresaron hace ya más de 1 hora y media aproximadamente. Bastante rápido hicieron su acceso porque quieren pedir una audiencia con el juez de la causa, el doctor Javier Ríos, por algunos puntos que quieren tratar de mantener una respuesta, encontrar una respuesta por parte del doctor Javier Ríos, que tiene que ver con aquellos adelantos del último viernes cuando trascendieron algunos de los resultados que entre hoy y mañana, ya complementarios, se tienen que conocer. Por ejemplo, el ADN encontrado en la casa de Jorge Mangieri, en la portería, que corresponde por lo menos de 12 de los 21 marcadores que tiene de ADN de Ángeles Rawson, también otro completo de Jorge Mangieri y el tercero incompleto de un masculino, que una de las preguntas que el propio Pierri dijo rápidamente cuando ingresaba a estos tribunales que le quiere hacer al doctor Javier Ríos, porque trascendió en un momento que ese ADN podría corresponder a Gabriel Boselli, que es el perito de parte de la defensa, el genetista que ayer, recuerden que decía que él nunca estuvo en aquel allanamiento del 1 de julio en la portería. ¿Por dónde pasa la información en este Palacio de Tribunales que estaremos actualizando también con testimoniales? Una importante que tiene que ver con una policía. Pamela Rodríguez, perito de rastro de la División de San Martín, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, es una de las mujeres policías perito que trabajó en la escena aquel 10 de junio cuando fue hallado en el basural el cuerpo sin vida de Ángeles Rawson. Esta fue una sugerencia, un pedido que hizo la defensa, o sea, al doctor Pierri y al doctor Javier Ríos, para que se le tome testimonial a esta mujer. También una vecina, no trascendió mucho más, no sabemos si es la vecina del 7º piso, aquella, porque es lo que primero se indicaba, que le había dado la carta al peluquero con el tema de la aspiradora, recuerden, Sofía, del 7º piso, por el cual se hizo el allanamiento el último viernes. Bueno, se sabe que hay una vecina, buscaremos información seguramente en el transcurso de estos minutos de la tarde para ver qué tipo de testimonial es la que está ocurriendo, más la policía y más esta inquietud, o por lo menos pedido, que llevan a tribunales los abogados defensores. Bastante molestos, se lo notó a Pierre y a Biondi, los defensores de Jorge Mangieri. Bien, aquí estamos con Agostina y está también Mauro Zeta, que se suma como siempre en el equipo de Tarde a Tarde para seguir analizando este caso que ahora tiene estas novedades que nos acaba de plantear Rubén. Y ayer pasaron cosas que ahora tenemos una dimensión mayor. A ver, ayer fue un día donde por la tarde trascendió finalmente qué había pasado en la morgue judicial. Ustedes saben que fue a declarar el médico Konopka, que es el que hizo la autopsia de Ángeles Rawson, y este hombre ratificó en todo su declaración testimonial explicándole al juez de la causa, Javier Ríos, cómo fue la muerte de Ángeles. Perdóname, a su criterio. A su criterio es el que dijo que Ángeles había muerto en la compactadora. Tal cual. ¿Verdad? Tal cual. Si me equivoco me corregís, pero todo esto a mí me genera una enorme confusión. Yo no sé cómo murió esta chica todavía y me parece que el juez tiene las mismas dudas. De hecho, como no lo saben con certeza, y como apareció el estudio histopatológico microscópico que dice que Ángeles podía tener signos compatibles con compresión en el cuello, compatibles con una posible técnica de estrangulamiento, el juez ordenó la Junta Médica. Pero ayer, como paso inicial, escucharon al que hizo la autopsia, que es hoy la palabra que sostiene parte del procesamiento del juez de la causa. Acordate que para acusar a Jorge Mangieri de homicidio calificado por alevosía, el juez hizo una construcción diciendo lo que hizo Jorge Mangieri fue atarla, dejarla indefensa, actuar sobre seguro y no dejarle ninguna chance de sobrevida, porque al tenerla atada sabía que al tirarla al circuito de la basura la muerte era segura. Por eso califica el hecho como muerte o como homicidio calificado por alevosía. Ahora, si cambia la circunstancia de la muerte, tal vez cambie la imputación. Por eso lo que hizo el juez fue decir, bueno, primero escuchemos al que hizo la autopsia. Y Konopka ratificó absolutamente todo lo que ya dijo en sede judicial. ¿Y qué dijo? 4 puntos. Lo primero que hizo Konopka fue descartar que esa compresión en el cuello que aporta el estudio histopatológico sea producto de sofocación o estrangulamiento. Konopka dice no, esa compresión en el cuello también es producto de la compactación en la basura. Primer elemento que aporta Félix Konopka, el médico que hizo la autopsia. Segundo elemento, dijo también, fue arrojada con vida a la basura y murió en la compactación.
Este es otro elemento que aporta Félix Konopka bancando sus propios dichos. Es decir, no retrocede, no modifica su declaración. ¿En estado inconsciente o agónico? En estado agónico, probablemente. En estado agónico. Agónico. Tercer punto, dice Konopka, por el mal estado del cuerpo no podemos distinguir lesiones del atacante. Perdóname porque me va surgiendo. Vos decís en estado agónico, ahora... ¿Y cómo llega al estado agónico? ¿Por un golpe o por una compresión en el cuello? Una de las preguntas... No, la compresión la descarta. La descarta. Konopka dice no hay signo de estrangulamiento ni de sofocación. Pero paralelamente no es quien dijo que era difícil de determinar si las marcas que tenía Ángeles habían sido provocadas en el ataque o por... No, en la compactación. Exacto. Porque dice el cuerpo estaba tan destruido al momento de analizarlo que no tengo forma técnica de saber cuáles de las lesiones son producto del ataque en sí y cuáles de la compactación. La compresión del cuello es una lesión más en la compactadora, deja en claro Konopka. Eso que el informe histopatológico reveló que había una compresión en el cuello, Konopka dice no, es más del proceso que vivió el cuerpo en la compactación en la basura. En esa declaración de Konopka estuvieron presentes los peritos de parte, Adolfo Méndez, Gabriel Boselli por la defensa, los peritos de parte por la querella, Jorge Quiroga y Primarosa Rinaldi de Chieri, genetista que aporta la querella. Mañana se va a terminar la Junta Médica. Va a haber un contrapunto que las partes van a plantear, me imagino sobre todo la defensa, con respecto a esta autopsia, la declaración de Konopka, van a contrarrestar seguramente con el estudio histopatológico, cada perito de parte va a exponer lo que a su criterio pasó con Ángeles Rawson. Esto por un lado, haga de cuenta que corro la foja. El misterioso tercer ADN. A ver. Que aparece en la Junta de la Baldosa. Claro, en la Junta de la Baldosa, en el último... En el domicilio de Mangieri. La prueba fue colectada el 1 de julio. Presten atención a las fechas. 10 de junio matan Ángeles. 1 de julio hacen un allanamiento en el edificio buscando la escena del crimen porque no la habían encontrado hasta ese momento y hasta hoy no la tenemos, es el edificio en sí. Y secuestran con un criterio, la aplicación de luz ultravioleta, se llevan una sola evidencia genética de ese lugar, que da positivo, para decirlo de alguna manera, y que es un fluido, no se aclara cuál, descartan sangre, encontrado, imagínense todo esto de manera minúscula, en la unión de dos baldosas debajo de un escritorio del departamento de Mangieri. Lo que todavía no trascendió es el informe oficial. Hubo trascendidos de lo que sería lo que van a redactar los expertos en ese informe oficial. Hay dos cosas que sí daría la sensación que es lo que van a decir. Por lo menos se lo adelantaron telefónicamente al juez, uno infiere, o se lo adelantaron verbalmente, no por escrito aún. Va a aparecer en esa prueba genética ADN de Mangieri, es su casa, obviamente, un ADN femenino incompleto con 12 de los 21 marcadores que tiene el patrón genético de Ángeles Rawson, con lo cual no podés descartar a la víctima. Para decirlo al revés, podés inferir que ese ADN es de Ángeles Rawson. Si bien no es completo, tiene 12 de los 21 marcadores que tiene la identidad genética de Ángeles Rawson. Y por último, lo que decimos aquí en el graph, el tercer perfil genético, masculino en este caso. ¿De quién es? Bueno, lo que enojó a la defensa, por eso fueron hoy a tribunales, es la difusión periodística de que en un primer informe que le acercaron al juez, ese tercer ADN podía ser de Gabriel Boselli, el perito de parte de la defensa. Uno infiere que si estaba el perfil genético de Boselli justo en la misma muestra donde se obtuvo, en teoría, el de Ángeles, o aquel que puede ser el de Ángeles, el de Mangieri, bueno, pudo haber contaminación. Pero ¿qué te dice Boselli? Yo no estuve ahí. Y yo estuve en ese departamento, no el 1 de julio, cuando se levantó la evidencia, sino que recién entré este viernes último pasado, cuando se hizo el allanamiento para secuestrar la aspiradora. Boselli te dice, imposible que mi ADN haya sido encontrado al levantar la evidencia de la baldosa, porque yo no estaba ahí. No estuve en ese departamento. ¿Se escucha bien? Ustedes me dirán. Sí, perfecto. Bien, por un lado. Ahora, ¿será o no será de Boselli? ¿Por qué digo esto? Si es de Boselli, tiene que haber una explicación que no sabemos cuál es, para entender por qué puede haber ADN de Boselli en esa junta de baldosas si Boselli dijo nunca estuve ahí. Boselli aquí es el... genetista de la defensa. De la defensa de Mangieri. De la defensa de Mangieri. Ahora, habría dejado también una muestra de ADN justamente para que corroboren esto. Claro. Se prestó a dejar... Antes, cada vez que un perito genetista entra a alguna cuestión genética que se discuta en los tribunales, alguna pericia que se haga, algún peritaje, alguna muestra, tiene que dejar... por lógica, para no contaminar el ambiente donde se hacen los peritajes, a los
peritos que entran también les hacen una extracción de ADN con hisopado para que queden claro que si hay una contaminación es de ellos, ¿entiendes? Es una cuestión preventiva. Yo lo que te pregunto, Mauro, de acuerdo a tu experiencia periodística, es, ¿esto no pone también bajo la lupa los procedimientos técnicos que se aplican en el caso de un crimen? Digo, que al día de hoy el juez tenga que pedir una junta, que no se sepa ni cómo murió esta chica, que haya contradicciones y que haya dudas, que se vuelvan a hacer peritajes un mes y pico después en lo que se supone es el lugar del hecho. Digo, ¿esto es normal? A ver, te puedo contestar. Es normal, lamentablemente. Ah, lamentablemente. Claro. Pasa más de lo que creemos. Y estimo que como es un caso muy expuesto en la prensa y demás, es decir, debe ir más rápido que el resto. Bueno, es una buena conclusión. Acá le están poniendo toda la energía que a veces no se pone en otras causas. Claro. De hecho, me contaban que está como medio colapsado el sistema en los tribunales porteños porque está toda la batería de medidas afectada al caso Ángeles. Peritos, forenses, técnicos y demás. La mayoría trabajando con este caso, entonces quedan todos en cola, en fila, el resto de los casos. Que no tienen tanta trascendencia. Pero pasa. No te olvides que esto de la denuncia que han hecho abogados penalistas, del faltante de insumos para hacer un cotejo genético, por ejemplo. Casos que han quedado en la nada porque no había ni siquiera un recurso para hacer ese cotejo. Algunos policías que me han contado ir a la escena, policías de la científica, donde no tenían, ahora se ha mejorado un poco, ni la provisión de guantes o de elementos de trabajo. Digo, esto pasa. Ahora, la pregunta es, el juez... La respuesta es, el juez, por suerte, se ha tomado el trabajo de no desechar ninguna de las peticiones que hacen las partes. El juez dice, yo tengo hasta ahora, a criterio del juez, prácticamente probado que Jorge Mangieri sería el autor material del homicidio de Ángeles. Por razones que ya contamos, la prueba genética, ADN de Mangieri entre las uñas de Ángeles, el indicio de oportunidad, Mangieri vive ahí. Las lesiones de Mangieri, los arañazos en el cuerpo. El hecho de que le dijo a los vecinos cambien el horario de la sacada de basura, el hecho de estar, lo que se llama el indicio de oportunidad, estaba solo a esa hora en el edificio, Ángeles entraba solo al edificio, Ángeles no entró a su departamento, todo esto lo reconstruye el juez, pero no dejó de investigar otras hipótesis. Agotó, o por lo menos busca agotar cualquier otra posibilidad. Sí, eso nos sorprendía y decíamos también la semana pasada, ¿no? Que ha dado lugar absolutamente a cada uno de los testimonios, de las sospechas, llamó a declarar absolutamente casi a todos los vecinos esa noche en una escena casi de película y todos nos sorprendíamos. Y luego también siguió citando a esta empleada doméstica que dijo que vivía en el terreno lindero y demás. A Dominga la llamó 3 veces para ratificar o no si era cierto que Dominga había estado a la hora que dijo haber estado en el departamento, porque Dominga es la persona que termina diciendo que Axel no salió del departamento, entonces se cae con la declaración de Dominga la posibilidad de una pista intrafamiliar. Bueno, ahora, lo de la pista intrafamiliar que está desde el minuto 0, antes inclusive que de Mangieri, el juez la está investigando. Ahora, no hay nada todavía que arroje... ni para el padrastro, ni para el hermanastro de la chica, no, nada lleva para ese lado. No, por lo menos no encontró. También es sospechoso que no los haya citado a declarar, ni siquiera como testigos, ni al padrastro ni a Axel. Para mí tiene que ver, pero tiene que ver con que quiere tener en claro 100% que no hay nada que los incrimine. En el caso de Patoski ya encontró una prueba madre. ¿Cuál es? El video del banco, donde Patoski iba a hacer operaciones. Por lo menos dice, si yo doy por probado que la mataron 9.50, 9.55 Ángeles, o Patoski no estaba. Lo empieza a sacar de la escena. Otros te dicen desde la defensa, no, pero pudo haber vuelto después Opatoski y tener que ver con el encubrimiento, con tareas posteriores. Bueno, todo quiere chequear el juez. No es que cerró la causa y dijo, listo, me conformé con Mangieri y terminó el proceso. Y faltan las manchas que se encontraron en el auto de... Bueno, mañana. Patoski. Eso sabe mañana. El auto Celta creo que es. Sí, mañana va a estar. La prueba genética de la mancha de sangre la haciendo el acompañante Opatoski. Una uña encontrada en el auto Opatoski. Un cabello encontrado en el sótano. Va a estar el resultado oficial. Del auto lo de Mangieri. De Mangieri. El baúl de Mangieri. Va a estar el resultado oficial de la baldosa, del departamento de Mangieri. Las sogas. ¿Mañana todo? En teoría mañana o el viernes. Bueno, o sea que esta semana puede ser determinante. Sí. ¿No? Sí, podría ser determinante para, a ver, si el juez acredita por lo menos la escena del crimen diciendo fue el departamento de Mangieri
y logra hacer una construcción del hecho, diciendo que Mangieri lo planificó, actuó sobre seguro, a traición y una serie de cuestiones, no sé si no le tiene que imputar otro hecho a Jorge Mangieri, cambiarle la calificación legal, no va a cambiar la pena en expectativa en caso de que lo condenen, pero tal vez tenga que reconstruir la acusación en el juez de la causa, no lo sabemos. Acuérdense que ya se está hablando en tribunales de que intenta probar la figura del femicidio. El juez de la causa tomando como patrón y modelo una propia investigación que él hizo de un crimen en Villaluro, donde procesó hace muy poco un hombre por matar de 43 puñaladas a la novia. Habrá que ver cómo sigue la historia. El juez en ese sentido no la cerró. Me parece bien. Muchos se sorprenden y dicen, ¿cómo se estira la historia? Bueno, se estira porque es un juez que no quiere que le quede ninguna cuestión pendiente y que mañana le digan, viste que vos por no haber chequeado ese ADN de allá de la puntita, al final había un coautor y lo descartaste, entonces se está tratando de hacerlo. Mañana veremos si aparece o no la posibilidad de un segundo sospechoso. Lo que nunca se supo hasta ahora, Adrián Agostina, es quién es el dueño, entre comillas, de quién es la identidad genética de ese segundo ADN, tercer ADN que sí se encontró en las uñas de Ángela Rawson incompleto, masculino, ¿se acuerdan? Sí. Eso no lo sabemos. Alguna vez se sabrá, tal vez nunca. O el juez terminará dando lugar a la medida que una vez iba a pedir la defensa de que saquen sangre a un montón de gente. Esa es otra posibilidad. O recordemos que el ADN es la señal, lo explicaban los especialistas, del ADN se registra pasado muchísimo tiempo y al haber estado contaminado el cuerpo en el medio de la basura, puede ser ADN de cualquier persona. También el juez dice en un momento que puede ser contaminación. También se cuestiona a ver cómo, digamos, fue aislado el cuerpo, ¿no? Cuando fue hallado y demás. Digo, la gente que trabaja en ese AMSE tuvo contacto con el cuerpo, no fue aislado, digo, el operativo no fue tal como debería haber sido. Sí, sí, por eso digo, el tema está abierto en términos de que el juez le falta cerrar un montón de cuestiones que intenta cerrar por estas horas. Y ahí queda la pregunta pendiente, ¿no? De ese tercer ADN en la Junta de las Baldosas, ¿no? Que en alguna oportunidad el juez dice que le acercaba un informe diciéndole que era el ADN de Gabriel Boselli, y después el mismo perito que le acercó ese informe se desdijo y dijo, no puedo asegurar que sea Gabriel Boselli. Por eso está la defensa reunida ahí, para que le explique el juez si realmente existió un informe que daba cuenta que el tercer ADN encontrado en las baldosas, en la Junta de Baldosas de la casa de Mangieri, era el ADN del genetista de la defensa. Y si era, una explicación a esto tiene que haber. Contaminación, estuvo, no estuvo, no vinculado al crimen, que quede claro, ¿no? ¿Qué pasó con ese genetista para que en teoría su ADN aparezca en ese lugar? Bien, los interrogantes.